Pero en el año 2023, ¿qué quiero aprender? Bueno, lo primero que quiero aprender es lograr que mi público se calle cuando empiece la sesión, pero no hay manera. Este público es un público desordenado, Todo un pero bueno, desafío. pero muy simpático y muy agradable. Feliz año nuevo 2023 a todos. Bienvenidos a su Learning Talk en la versión 2023. Qué maravilla, ¿no? Yo fíjate que cuando llegan estos tiempos, a principios del año, yo pienso, Dios mío, ¿cómo hice yo para llegar al 2023? No sé, o al 2022 o al 21, porque yo cuando veía el 2013, ya dije, ya el 2013 dije, me despaché, pero no, fíjate, aquí estoy, sigo, parezco como las pilas Duracell, duro y duro y duro y duro. Bueno, estoy muy contento de estar con ustedes esta tarde. Este año, ¿qué quiero aprender? Revisemos a ver. Indaguemos con ustedes primero. ¿Qué quieren aprender este año? Pili, a ver, ¿qué me dice? Yo quiero aprender a ser más selectiva en la información que estoy revisando, llamémoslo así, y poder ver cómo dejar mi legado a una persona que desee continuar con mi labor. Eso es lo que quiero aprender a hacer. Muchas gracias. A ver, Ivonne. Pues yo quiero este año aprender a plasmar, a poner en práctica todo o mucho de lo que he aprendido contigo en los últimos 2 años. Bajar los conceptos a la realidad. Muy bien. A ver, mi querido Francisco. Sí, bueno, a mí me gustaría aprender en el 2023. Me gustaría aprender algún idioma. Eso siento que es una necesidad. Eso a nivel de la parte profesional y desarrollo general. Me gustaría aprender a nivel de hábito personal, reforzar la autodisciplina. Entonces también para mí sería importante reforzar ese aspecto y asumirlo como propio. Y también coincido con Ivonne en poner en práctica las herramientas que hemos venido y las técnicas, las metodologías que hemos venido aprendiendo a través de las actividades que desarrollamos en las actividades de los viernes y en general en todas las actividades que se producen en esta comunidad de aprendizaje. Pues, ¿no? Muy bien. Aprovecha para saludar en polaco a nuestra querida Dagmara. Adelante, Francisco. Dagmara, cześć Dagmara, bardzo mi miło. Cześć Francisco. Ah, wow, impresionante. To jest grupa wielokulturowa. A wielokulturowa. Tak, tak. Ja umiem po polsku nie tak dużo, ale dosyć dużo. Dosyć dużo. Zgadza się. Bueno, Mucho gusto. A ver, preséntale a Tili de León, a Dagmara, en polaco, ¿vale? Para que practique el polaco, anda. Vamos a presentarle pues entonces a Tili de León. Dagmara, Tili de León, te presento. Ya przedstawiam ci a Tili de León. To jest wspaniała kobieta. Ona jest członka tej grupy de aprendizaje, tej grupy po polsku może learning is a... Learning Talks. Uczy się? Uczucie? No, uczucie. Uczy się. To jest prawda. To jest Tili jest specjalistą w sprzedaży i w ogóle biznes, stosunki.
y es Ona mieszka w Kolumbii, en Bogotá. wow. Complacido. Muchas gracias, Muy Francisco. De bien, verdad muy es bien. delicioso. Impresionante. Estoy seguro que es una Impresionante. sorpresa muy grata para Dagmara que una persona que no es polaca le hable en polaco en este grupo. Y Estoy seguro que es Francisco, una ¿tú de sorpresa. dónde Estoy eres? seguro que es una Ay, sorpresa. perdón. Yo soy, Dagmara, yo soy del mundo, Dagmara. ¿Dónde empezó De tu donde la noche camino? me sorprende, Damara. Yo soy de donde la noche me sorprende. No, Ah. Damara, yo soy originalmente de Venezuela. Yo nací en Venezuela y en el desarrollo de mi vida, pues fui a parar a Polonia y allá cometí un delito que fue secuestrar a mi esposa actual. ¿En serio? La cara de Dagmara. Y la ¿Pero secuestré tu hasta el esposa día es de hoy. polaca? ¿Tu esposa es polaca? Mi esposa es polaca, sí, Ah, wow. ¿De dónde en Polonia? de Poznań. Poznań. Ah, yo vivía cerca de Poznań, en Toruń. Ah, ok, magnífico. Bueno, ya tendremos mucha ocasión de conversar, ¿no? ¿Y tú vives en qué parte de Dagmara? Ahorita vivo en la Ciudad de México, Ah, pero coincide con tu nacionalidad mundial. así es, claro, Dagmara. Bueno, ya entraremos en contacto y yo vivo aquí en la ciudad de Miami, la ciudad del sol, aquí en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, y estamos aquí a tu disposición, ¿está bien? Mucho gusto. E Muchísimas igualmente. gracias. A ver, Dagmara, ¿qué quieres aprender en el 2023? Primero, pero ¿por dónde empiezo? Te refieres seguramente a la parte de los facilitadores, ¿sí? O pueda empezar por otro camino. Tú sabes, por interés y urgencia que tengo ahorita es la psicometría, ¿no? Entonces, avanzar mis estudios, mi investigación en psicometría y realmente cuestiones de estadística, pero eso es como aparte, ¿no? Pero también desarrollarme como facilitadora del aprendizaje, como he trabajado ya bastante tiempo como maestra, pienso que lo que hablamos el lunes me hizo pensar mucho en esta parte de desarrollar las relaciones, en el mejor resultado de la negociación, que una de las partes de mejor resultado es desarrollar las relaciones, y pienso que para mí es muy importante porque también he notado, y no sé si le ha pasado a los otros, pienso que también cambiando los países, además con la edad, las relaciones tienden a, no sé cómo decir, que creo que con mis mudanzas de un continente al otro, he perdido a algunos amigos. Entonces, no solamente a nivel de la facilitadora, que pienso que la relación con los estudiantes, los socios de aprendizaje es súper importante, pero también a nivel personal, desarrollar y mantener las relaciones. Pienso que también sería una parte importante para mí. Muy bien, muchas gracias. Por cierto que el equipo de acompañamiento de Dagmara, que se constituyó hace 10 años, ella ha rescatado a algunos de los miembros del equipo de acompañamiento y ha sumado a unos nuevos y está invitando a nuevos miembros de su equipo de acompañamiento. Así que el que quiera participar en un equipo de acompañamiento desafiante, ya saben que tienen a Dagmara aquí lista para recibirlo. Fíjate, decía Bernard Shaw que aquellos que no pueden cambiar de opinión no pueden cambiar nada. Aquellos que no pueden cambiar de opinión no pueden cambiar nada. Entonces, algo que a mí me encanta de Humberto Maturana es que él rescató para mí el derecho a cambiar de opinión. Y junto con el derecho a cambiar de opinión, rescató también el derecho de estar equivocado. Entonces yo quiero estar equivocado muchas veces este año, porque si me equivoco muchas veces, quiere decir que voy a intentarlo muchas veces más.
Y esa habilidad de adaptabilidad, creo que es una de las cosas que yo quiero aprender este año. Preguntémosle a Escámpola. Chao, Escámpola, ¿cómo me va? Buenas, ¿cómo están ustedes? Feliz año. Hola, feliz año. Hola, Ya, Escámpola. ya extrañaba estos espacios. Ya tú sabes que uno sentía así como que ha pasado como mucho tiempo y también un poco por las personas que forman parte de la comunidad de aprendizaje, pues ya uno siente que semanalmente se va nutriendo no solo de lo que aprendemos, sino también de con quienes compartimos el aprendizaje. Entonces, bueno, me contenta que ya se sienta así el ambiente como de retomar, retomando nuestros espacios de aprendizaje que, bueno, en este 2023, particularmente yo tengo varios desafíos en el 2023 en términos por supuesto, de aprendizaje. Me encantaría seguir aportando a mi comunidad mis áreas de fortaleza. Bueno, seguir, por supuesto, aportando en diseño instruccional. Bueno, ya ustedes saben que tenemos un nuevo programa abierto allí para los días martes, comenzando el próximo martes 17. Y bueno, seguir contribuyendo en este 2023, como les decía, con las nuevas tendencias, es decir, optimizar nuestras experiencias de aprendizaje y bueno, eso termina siendo, por supuesto, una ganancia importantísima para nosotros como facilitadores de espacios de aprendizaje. Particularmente me encantaría seguir profundizando en creación de ambientes de aprendizaje, todo lo que tiene que ver con metodologías, con el uso de herramientas digitales, creación de formaciones bueno, que en este momento tienen características como muy particulares, metodologías que nos invitan como a hacer las cosas diferentes. Entonces, bueno, me encantaría seguir en esa línea de aprendizaje y, por supuesto, seguir desarrollando mis competencias como facilitadora de estos espacios que nos brinda Adrián y que nos brindan todas las comunidades. Así que muchas gracias. Gracias, Escámpola. Fíjate, hablaba de la adaptabilidad y es precisamente desde allí donde yo siento que quiero aprender. La adaptabilidad es una habilidad a prueba de futuro. El futuro nunca va a dejar atrás a aquel que se adapte. Aquel que es capaz de cambiar antes de que el cambio sea necesario. Entonces, la voluntad de adaptarme es decisiva, sobre todo en el momento actual de cambios tecnológicos agudos con disruptivos en saltos cuánticos. Es muy poco probable que ese cambio se vaya a desacelerar. Al contrario, siento que el ritmo se va a acelerar y que entonces la única manera de adaptarnos va a ser avanzar a saltos. Por eso me gusta mucho lo que señala Tiri de selección, de seleccionar. O sea, hay cosas que tengo que dejar porque no me importan. Hoy tuvimos una conversación de mentoría, Francisco y yo, fue maravillosa para mí, porque él me había desafiado, o sea, con un proceso que está viviendo su empresa, y yo me aparecí con algo inesperado para él. O sea, y tiene que ver con la capacidad de adaptación. Yo le decía, si vas a cambiar algo de lo que hemos hablado en esta sesión, por favor, que sea para minimizarlo, no para meterle más. Ese proceso de adaptabilidad necesita una flexibilidad cognitiva, sin lugar a dudas. Pero esa flexibilidad cognitiva no tendrá valor, no tendrá utilidad, a menos de que seamos capaces de adaptarnos de forma rápida, de forma fácil,
de forma divertida y expresarnos en este momento con un cambio que yo he hablado del cambio sistemático, hemos hablado del cambio sistémico, ahora estoy hablando del cambio sísmico. Tenemos que remover, me encantó ver una imagen en un vídeo de Instagram de una máquina que se utiliza en la ciudad de Valencia. ¿Quién ha ido a la ciudad de Valencia en España? ¿Verdad? La ciudad de Valencia en España está llena de árboles de naranja. Hay varios caminos que tienen árboles de naranja en el camino. Con naranja, o sea, no es que no tiene naranja, tiene naranja. Lo interesante es la máquina que utilizan para recoger las naranjas. ¿Alguna vez han visto una máquina de recoger naranjas? No. Llega con una paleta así que se amplía, se mete debajo del árbol y lo mueve como si fuera un sismo. Entonces las naranjas caen y la máquina tiene esa cesta que con la que está moviendo el árbol y recoge las naranjas y las pasa al almacén de la máquina. Es interesantísimo porque el árbol no sufre, la naranja tampoco, pero además realizan la recolección de la naranja. En este caso, tendremos que producir cambios sísmicos que no produzcan daño y que se basen principalmente en cambios profesionales, personales e incluso biológicos que nos permitan adaptarnos al nuevo momento, al momento social que estamos viviendo. Mientras mejoremos nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestras actitudes y valores, se nos abrirán oportunidades frente a nosotros de cambio. Por lo tanto, mi primera promesa de este año es aprender más sobre adaptabilidad. Cuénteme qué reflexión les produce este pensamiento. Yo Yo tengo escucho. una duda. Qué bueno, de a tres, qué maravilla. Voy a darle el privilegio a Ivonne. Bueno, esa parte de adaptabilidad pienso que es nuestra característica como seres inteligentes. No reaccionar en contra de, sino ver cómo yo acepto ese cambio de la mejor manera y tomándolo, por supuesto, de forma positiva, sacando lo mejor de ese cambio que me está ocurriendo o que se avecina y verle toda la parte positiva para mí y adaptarme a él, no reaccionar, no actuar en contra de. Es lo que pienso, ¿no? Particularmente yo lo voy a aplicar en este año a mi vida personal y familiar. Gracias, Ivonne. Dagmara. Yo tengo una pregunta porque estoy pensando si considero adaptabilidad y mi yo, quién soy, dónde está este elemento de mantener mi yo y hasta dónde llego con mi adaptabilidad. No sé si me explico. Muy bien, excelente. Te tengo una noticia. Tu yo no existe. No estoy de acuerdo. Tu yo va siendo. Tu ¿Qué se yo no está es. construyendo? Se está construyendo. Tu yo no existe. Es
tú vas siendo tú. Y no eres de ninguna forma determinada. Lo interesante del ser humano es la maravilla que somos. Porque ninguno de nosotros somos de una determinada forma. Vamos siendo. Pero Y pienso que eso tiene, perdón, adelante. Ajá, pienso que. pero pienso que eso tiene sus límites. Sí, el límite. Te voy a decir cuál es el límite. Del -1 al +1. Del menos infinito al más infinito. Tú no tienes límites. Tú eres un ser ilimitado. Y esa es la maravilla del ser humano, que no tiene límite. El límite lo establece su pensamiento. Lo que yo pienso que es mi límite es mi límite. Entonces, un poco lo que hablábamos ayer, el lunes, cuando yo decía, ajá, pero ¿y cuál es el límite? El límite, no existe el límite. Entonces, si no existe el límite, ¿cuál es mi límite? Bueno, el límite existe en tu pensamiento. Tú decides cuál es tu límite. Y como no eres de una forma determinada, vas siendo. Y la ventaja que tienes es lo que se llama la learnability. Es una palabra nueva, learnability. I am continuously learning. I am always learning. Y como estoy siempre aprendiendo, se avecinan nuevas tendencias de aprendizaje que hacen que sea obsoleto lo que antes tenía por cierto. Entonces, quizás deberíamos empezar a conversar y cuando conversemos decir, bueno, lo que yo tengo por cierto en este momento es esto. Respecto a las creencias, estoy totalmente de acuerdo, pero respecto a la personalidad, no tanto. Y también la personalidad, porque la personalidad ha demostrado que también tiene variabilidad eterna. Yo diría que limitada de los estudios que he visto. Yo puedo quizás conversar contigo para que te des cuenta que muchas veces lo que hace falta es que esa personalidad que existe se desaprenda. Es lo más difícil desaprender. Oh, yo no dije que iba a ser sencillo, no, en ningún momento he prometido un jardín de flores. Lo que sí sé es que la facilidad de la flexibilidad cognitiva se beneficia del aprendizaje permanente y eso es un imperativo para saber qué habilidad hay que desaprender, qué conocimiento hay que desaprender, qué actitud hay que desaprender, qué valor hay que desaprender. Al mismo tiempo hay ciertas características de personalidad, si hablamos también de ciertos trastornos en la percepción que no puedes cambiar. Que es lo que te dije antes cuando hablé contigo en el día lunes, que con lo que yo manejo hoy no lo sé cambiar. No es que no lo puedo cambiar, es que no sé cómo. Y eso es una maravilla, porque nos abre un espacio, incluso desde el punto de vista psicológico, para comprender cuáles son las demandas que nos exigen los cambios de personalidad de aquellas áreas de la personalidad que no le encontramos salida, que no le encontramos variabilidad. Necesitamos nuevas distinciones para analizar el conjunto de las habilidades que poseemos, para mejorar las habilidades actuales que tenemos con base en el aprendizaje y cuestionarnos aquellos patrones tanto de herencia como de crianza como de los diferentes elementos de carácter social que conducen a la personalidad de la gente
para poderlo cuestionar y poder entonces pensar en que hay algunos elementos que hay que aprender a desaprender, de los cuales no sabemos cómo hacerlo. El cerebro humano tiene una, o sea, de verdad, es perfecto, ¿verdad? Es perfecto. Hay que reconocer que es perfecto. Pero yo creo que Dios se equivocó. Y como dice mi amiga Jazmín Zambrano, nos mandó a esta tierra sin el manual del uso del cerebro. Y esa falta de manual de uso hace que nosotros entonces nos desafiemos pensando en cómo continuar aprendiendo. ¿Qué hacer para siempre aprender? Incluso aquellas habilidades que no comprendemos. Totalmente de acuerdo con cambio respecto a habilidades y creencias. Esta parte. Y valores Valores también. y conocimientos. También. Entonces, esos aspectos, todos son transformables. Esto sí, en esto Y yo estoy de hay acuerdo. aspectos de la personalidad que solamente podemos declarar, aún no sabemos cómo transformar. Pero yo no acepto la determinación de que no los podemos transformar. Lo que acepto es que aún no los podemos transformar. Pienso que lo que podemos es percibirlos de otra manera. Ok, por ejemplo, y ahí hay un punto de comienzo. Muy bien, gracias. ¿Te gustó el ejercicio, verdad? Muy bien. Habíamos hablado de qué íbamos a aprender este año. Y para mí, este año es el año de la resiliencia. Lo acabo de vivir en carne propia con el COVID. Tengo varios años viviendo experimentos personales de resiliencia que me obligan a pensar de que tenemos que buscar herramientas para ser más resilientes. Porque veo a la gente quejándose más que un camión de cochino. Siento que hace falta que la gente se alfabetice en resiliencia. Igual que hicimos un ejercicio de alfabetización emocional, ¿estamos de acuerdo? En los últimos años hemos hecho un ejercicio de alfabetización emocional, ¿estamos de acuerdo con eso? Y algunos de nosotros hemos ido educándonos en inteligencia emocional y hemos ido aprendiendo distinciones de educación emocional, al igual que hemos logrado esa nueva alfabetización emocional. Yo creo que tenemos que desarrollar la capacidad de resiliencia. La empatía, que es uno de los elementos que más nos regala la inteligencia emocional. Hemos visto personas, cada uno de nosotros, de los 6 que estamos en esta sala, hemos podido observar personas que han promovido la positividad en el lugar de trabajo, la positividad en el ambiente comunitario, la sensación de pertenencia. Esa habilidad social, yo siento que los niños están recibiendo en algunos ambientes una educación emocional de buena calidad. Quisiera que fuera más, sí, estoy seguro de eso. Pero ahora hay personas que yo siento que que tienen más fortaleza en inteligencia emocional que en otros tiempos. Claro, cuando observas el mundo, ¿verdad?
cómo se comporta, y ves, por ejemplo, la experiencia terrible. Bueno, le toca muy de cerca a Dagmara, también a Francisco, porque ambas familias están siendo afectadas por la guerra de Ucrania, y ambas familias en Polonia están recibiendo personas provenientes de Ucrania que los tienen alojados incluso en casas relacionadas con su familia allá en Polonia. Para nosotros aquí en América, digamos que es un fenómeno que se ve desde lejos, que no logramos experimentarlo bien porque los medios noticiosos no comunican bien el tamaño del daño que se le está causando a Ucrania. La barbaridad que está viviendo Ucrania. Incluso la manera de comunicar el fenómeno sirio con la nueva relación entre el presidente de Turquía y el presidente de Siria, que no permite ver el desastre humano que se le está causando a ese pueblo, en donde varios millones de personas han sido desplazadas de su país y están esparcidos principalmente en Europa, sin que nosotros podamos percibirlo aquí en América. En el caso nuestro, de Ivonne, Francisco, Campla y yo con Venezuela, con 7 millones de desplazados de un total de 28 millones de habitantes venezolanos que han tenido que salir del territorio venezolano e ir a dar, incluso están deambulando por toda Centroamérica, buscando entrar en territorio de los Estados Unidos y siendo además maltratados desde Argentina hasta Canadá. Porque yo he visto, por ejemplo, incluso gente de mi ciudad, de Maracaibo, que fueron trasladados por el gobernador de la Florida hasta el norte de los Estados Unidos y tuvieron que ir a Canadá. Y bueno, menos mal que los canadienses son un poco más humanos y se ha visto un poco más beneficiados aquellos que lograron pasar a territorio canadiense. Pero el sacrificio de esas personas es enorme. Cuando analizamos lo que ocurre en muchos países de África, de los cuales no se habla absolutamente nada. Países como Somalia, que viven en un infierno absoluto, de una ausencia absoluta de gobierno, que incluso han tenido que crear un país como el caso de Somalilandia, que tuvieron que independizarse de Somalia para poder sobrevivir, y tú dices, Dios mío, ¿cómo pasa eso? Ante los ojos indolentes del mundo. Entonces, yo comprendo que ante la luz de semejantes desastres que acabo de pasarle la brocha al mundo con esas barbaridades, es un poco difícil comprender que hemos avanzado en inteligencia emocional. Pero yo siento que la construcción de relaciones que nosotros, por ejemplo, hemos podido vivir en nuestros propios sociedades de aprendizaje que tenemos establecidas los días lunes, los días martes, los días viernes, con profesionales que están buscando desarrollarse con habilidades de facilitación o de diseño instruccional, como en el caso con Escámpola. Esa conciencia de los sentimientos de nuestros compañeros que nosotros sentimos cada viernes, ¿verdad? Ivonne, o cada lunes, como lo vivió Dagmara, que la recibieron con cariño y afecto, o lo ha vivido Tilly en cada evento. O sea, ella misma con el grupo de agilidad que se reúne los lunes a las 6 de la tarde, hora de Nueva York.
tiene que reconocer que esos grupos ayudan a construir relaciones y promueven la positividad y la pertenencia. Y vemos cómo desarrolla el aprendizaje sobre y los beneficios que trae el aprendizaje sobre inteligencia emocional. Entonces, yo siento que yo quiero que sigamos avanzando en inteligencia emocional, pero creo que para que el mundo pueda desarrollar más allá, tiene que desarrollar una mayor resiliencia. Hoy hablaba con un amigo muy querido que Tiri conoce, no voy a nombrarlo porque no tengo su permiso, pero me hablaba, por ejemplo, de que su padre, un hombre anciano, enfermo de grave edad, el gobierno del presidente de Colombia le retira el beneficio de cobertura de la salud. Y tú dices, entonces, y yo lo comprendo porque aquí mismo, Francisco, que no es precisamente una persona que vive en la indigencia ni nada por el estilo, tiene que pasar una pesadilla en cualquier hospital para ser atendido, o yo lo mismo. Aquí tengo 14 facturas de este mes por gastos de salud. Entonces es un poco difícil pensar cómo puedes resistir semejantes presiones donde hay personas aquí que quieren gobernar el gobierno de los Estados Unidos y quieren retirar el Medicare, quieren retirar la cobertura de salud a personas mayores de 65 años. Mientras vienen y le perdonan los impuestos a las empresas corporativas multimillonarias. Y es muy duro pensar así. Entonces, ¿cómo podemos, qué tenemos que aprender? Tendremos que aprender a comunicarnos mejor. Comunicar mejor lo que queremos, sensibilizar a la gente para que tomemos decisiones. Yo siento que quiero aprender a comunicarme mejor, a poder codificar la información de tal manera de que las personas jóvenes comprendan lo que estamos diciéndoles. Yo pensaba en Dagmara dando clases allá en México y pensaba en sus alumnos o en los alumnos de Escámpola en la universidad. Y la enorme dificultad que significa comunicar eso que queremos que aprendan a esas personas jóvenes. Comunicarles el beneficio del aprendizaje. La importancia de la creatividad, la importancia de escribir bien, la importancia de hablar en público bien. Dagmara además tiene una faceta adicional, que es que ella está muy sensible con el tema de obesidad. Y las cifras de obesidad en países como Estados Unidos asustan. Pero por si fuera poco, he visto las cifras de obesidad en Venezuela,
en donde el ingreso per cápita, el salario mínimo, ¿cuánto fue que te dije hoy, Francisco? El salario mínimo anunciado hoy. Me hablaste de, creo, de $14, ¿no? $8. Dólares, 8. Ujú. Y claro, tú dices, ajá, ¿cómo hacen para tener un problema de obesidad con un ingreso tan bajo? Pero Dagmara se lo puede responder fácilmente. Lo más fácil de comer con escaso dinero son harinas y dulces. Y eso es terrible. Entonces, ¿cómo comunicarle eso a la población? Comunicarle una alimentación sana con escaso dinero. ¿No les parece es una demanda de aprendizaje importante para este año? Poder comunicar elementos como este. La habilidad de comunicación ingeniosa es una competencia que yo considero altamente demandada en este momento. Ya llevo varias. Si quieren, le doy un par más. ¿Quieren un par de cosas más que quiero aprender este año? No me responden. No voy a tener, yo creo que ya se acabó. Adelante, adelante, go ahead. El año pasado realicé algunas acciones para desarrollar habilidades culturales. Establecí un grupo un foro un cineforo en el cual estudiábamos música y arte. Siento que me frustré mucho porque no logré comunicar bien esa oferta y ya al final parecía un enamorado solo. ¿Ustedes saben lo que es un enamorado solo? Díganme ahí, a lo mejor Dagmara no sabe lo que es un enamorado solo. A ver, Ivonne. Esto es muy fácil. Que nadie más te paraba. Solamente tú, todo entusiasta con el cine, con la música, con el arte, y los demás como que no había mucho entusiasmo. Estabas enamorado solito. Bueno, yo me acuerdo, yo veía a ir a un amigo mío, no voy a decir el nombre porque no quiero exponerlo públicamente, pero que él tenía una novia que él amaba y que él quería mucho y que no sé cuánto, y era una belleza de niña, no sé cuánto, y yo nunca llegué a ver a la famosa novia. ¿Por qué? Porque la verdad es que él estaba enamorado solo. La muchacha ni caso le hacía. Así estaba yo. Preparaba el guión, preparaba el tema del cineforo, preparaba la música que íbamos a presentar, preparaba la escena de la ópera que íbamos a mostrar, preparaba el pintor que íbamos a describir y llegaba y estábamos 2, 3 personas. Entonces yo dije, no, estoy enamorado solo y llegó un momento que dije, no, hasta aquí llego yo. Entonces, estoy pensando en cómo hacer este ejercicio de desarrollo cultural, pero de tal manera de que no me importe quién esté conectado, hacerlo de forma como divulgarlo de una forma distinta y darle relevancia en un ambiente como más global.
Entonces, estoy pensando cómo voy a hacer para desarrollar ese pensamiento global. Eso que dijo Dagmar y que dijo Francisco. Yo durante años viajé con mi pasaporte de ciudadano global. ¿Saben eso? ¿Sabes eso, Francisco? Yo tenía mi pasaporte de ciudadano global y me lo sellaban en las inmigraciones. Y como sabes, pues a mí no me ha faltado países por recorrer. Siempre me gustó eso, el pensar que yo era un ciudadano del mundo. Entonces, en este caso, quiero pensar en cómo desarrollar habilidades culturales globales. La clave de este año va a ser un desarrollo holístico. Una especie de montón de habilidades desarrolladas de forma holística. Esa combinación entre talento y habilidad, de tal manera de que logremos un equilibrio entre lo que queremos aprender y cómo lo queremos aprender. Después de la pandemia, las cosas han cambiado de forma notable, pues esto de poder realizar un programa como este, que se realiza abierto, en línea abierta a través de Facebook y te transmite por LinkedIn y por YouTube, es una maravilla, porque entonces queda como permanentemente. A mí me impresiona muchísimo que habiendo estado apenas nosotros 6 aquí conectados, de pronto la visualización de ese vídeo llega a varios cientos de personas. Entonces, creo que nos vemos obligados a aprender a comunicarnos mejor, escribiendo mejor, hablando mejor y determinando qué son aquellos elementos que van a lograr que mucha más gente divulgue el conocimiento. Como dice Bob White, nadie sabe cuánto sabe hasta que le toca colaborar en el aprendizaje de otro. Pero lo primero que tenemos que lograr es enseñarnos a nosotros mismos. Enseñarnos a nosotros mismos a ser resistentes a nosotros mismos. A desarrollar aquella confianza en nosotros mismos que nos permitan perseguir lo que nosotros queremos. Que nos permita ocupar diferentes roles. Este año voy a continuar el programa de formación de facilitadores virtuales con modalidades novedosas de facilitación. Scampola está trabajando conmigo en el programa nuevo de diseño instruccional con metodologías ágiles y gamificación y con avances tecnológicos que permitan que la gente aprenda más fácil, más rápido y más efectivamente. Por eso este año he decidido aprender mucho. Aprender y dedicarme a crear espacios de aprendizaje para ustedes y para otras personas. Preguntas. Recibo sus preguntas. Sí, excelente estas reflexiones, Adrián, y tomo nota de algo que dijiste en el sentido de la necesidad, o mejor dicho, de la perspectiva en términos de que lo que quiere aprender incluso de cosas que no entendemos. Pues en mi caso, siento que es un tema que pues también necesito que guíe mis acciones, porque muchas veces queremos entender una tendencia, una forma, y ese querer entender al mismo tiempo se convierte en una limitante, ¿no? Y en una barrera justamente para el aprendizaje, ¿no? Entonces, de lo que has comentado, pues ese tema de la responsabilidad de poder comunicarnos mejor
y de hacer resilientes en términos de aprender habilidades que no conocemos y ni siquiera entendemos, ¿no? Y eso me llama poderosamente la atención. No necesariamente tenemos que entender la habilidad para poderla aprender. Y me gustaría justamente aprender más sobre eso. Cómo es ese proceso mental de poder atreverse a hacer cosas. Y es el primer comentario que quiero hacer. Lo segundo es que quiero valorar y agradecerte también, Adrián, porque en los últimos meses que he participado en las actividades de formación de facilitadores profesionales de los viernes, pues ha sido realmente un verdadero desafío al producir actividades que tal cual como tú lo señalas y que también están ahí presentes, a veces no me atrevo a hacerlas porque pienso que no es posible. Y el pensar que no es posible, por las razones que sean y por los patrones culturales que sean, pues entonces ahí es donde entra el limitante. Pues qué interesante reconocer eso por esa parte y además reconocerte a ti el habernos propuesto hacer actividades como facilitación en 1 minuto, como las improvisaciones, como todo lo que significa el diálogo justamente o el monólogo de 1 minuto, que me han parecido actividades fabulosas y que nos invitan a eso, a que no para facilitar, por lo menos en mi caso, y acostumbrado pues a la estructura académica y universitaria durante tantos años, pues no necesariamente tenemos que poder tener todo atado, ¿no? Y tener todo entendido, tener todo estructurado. Así que para mí eso es algo de lo que quiero seguir aprendiendo en el 2023. Cuando puedas, siéntate a conversar con Dagmara, porque Dagmara está haciendo un postdoctorado en ciencias de la complejidad. Y cuando a mí me encanta, porque no sé si fue ella misma o alguien relacionado con ella que yo le dije, cuando vaya a estudiar algo, estudia algo que cuando te pregunte qué estás estudiando, tengas que preguntarte ¿qué? ¿Qué es lo que estás estudiando? ¿De qué? Entonces, muchas veces pasa, y pasó con Ivonne este lunes. Ella me pide una asignación, yo le otorgo la asignación y llego a la sala y empiezo a facilitar la asignación que otorgué. Entonces ella se me queda mirando así como diciendo, pero si esta asignación me la otorgaste a mí, ¿por qué la estás facilitando tú? Porque ella esperaba, de forma interesante, ella esperaba que ella era la que iba a facilitar la asignación antes de que nadie hablara del tema. Y la pregunta es, ¿y cuál es el problema de facilitar una experiencia de aprendizaje que alguien facilitó antes que tú? Nosotros hemos recibido facilitaciones, por ejemplo, de Cerebro Triuno, que se han recibido 14, 20 facilitaciones sobre Cerebro Triuno. Entonces tú me vas a venir a decir a mí que Dagmara no va a venir en la próxima sesión a presentar el Cerebro Triuno porque tú ya facilitaste el Cerebro Triuno hace 20 meses atrás. O hace 15, o hace 10, o la semana pasada. La manera en cómo Dagmara facilitará el Cerebro Triuno será la manera en cómo Dagmara facilita el Cerebro Triuno. Incluso si Dagmara presenta el Cerebro Triuno esta semana y yo le digo que lo presente la semana que viene, eso es una maravilla. Porque entonces obliga a Dagmara a presentar el Cerebro Triuno de nuevo con una óptica diferente, con una manera de facilitar diferente, con una estrategia diferente, de tal manera de que no suene a refrito. Lo terrible era cuando Tilly y yo íbamos a clase y el profesor daba la clase en el año 2000, en el año 1967,
de la misma manera que lo dio en el 66. Y venía el año 68 y daba la materia de la misma manera que lo dio en el 67, y en el 69 daba lo mismo. De hecho, muchos de nosotros estudiamos con los apuntes del año anterior, porque el maestro no cambiaba ni los apuntes. Ahora, el dilema es hacerlo de una forma única, irrepetible e insustituible. De tal manera de que lo que tú presentes sea novedoso. Así que cuando quieras, invitas a Dagmara y que te hable sobre el contenido del programa del postdoctorado de Ciencia de la Complejidad. Te va a encantar. Excelente. Eso es Una última pregunta. ¿Alguna pregunta? Dagmara, Tilly, Ivonne. Si no tienen más preguntas, yo tengo una para ustedes. ¿Qué van a aprender este año que no habían pensado aprender? Tilly. Voy a recibir a mi nieto en marzo y no tengo ni idea cómo atenderlo, cómo hablarle. No tengo ni idea porque hace muchos años que no tengo bebés en mi casa. Te voy a mandar algunos videos de Sofía para que te entrenes. Por favor. A ver, ¿qué van a aprender este año que no pensaban aprender y que ahora van a aprender después de esta conversación, Ivonne? La parte de comunicación. Yo hasta ahorita estoy muy frustrada tratando de comunicarme con mis dos nietos mayores. Y en serio que necesito aprender cómo comunicarme con ellos. Porque cada vez que trato me dicen, Lita, you are lecturing me, you are lecturing me. No quiero que me vean así, de que les estoy dando un sermón, no, sino como una amiga, pero me ha sido difícil, tengo que aprenderlo. A ver, una última intervención. Algo que van a aprender, adelante de Dagmara. Me enteré que la clase que voy a dar, al principio se inscriben como 60 personas. Entonces, la clase virtual con mayor participación que he impartido es de 30 personas o 30 y cachito. Entonces, va a ser un reto para mí justo trabajar con un grupo tan grande. Y además con la materia que nunca he impartido. Muy bien. Por cierto, le voy a dar una guía a Ivonne que le va a funcionar con sus nietos. La herramienta que a mí me funciona con cualquier edad son las preguntas. La usaré. La pregunta es maravillosa. Gracias. Muchas gracias. Un gusto, un placer, un honor compartir esta primera sesión del año. Espero que tengamos un año maravilloso. Así será.